Buenas tardes, querida audiencia. Estamos en un encuentro nuevo para seguir conociendo un poquito más de la palabra del Padre, Rey de los Espíritus. Y bueno, seguimos con un poquito más sobre lo que es el pecado, que se comenzó en el encuentro anterior. Vamos a seguir un poquito más hablando de lo que es el pecado en nuestras vidas y lo que representa eso en nosotros ante el Padre. Voy a leer unos textos del Nuevo Testamento con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer. La primera cita sería en Romanos 3:23. Dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Bueno, este versículo nos muestra un poco con lo que contiene de la pureza que tiene nuestro Padre Celestial. Esa pureza que ante el pecado no puede estar cerca de nosotros o nosotros estar cerca de Él. Es como una barrera. Tenemos que entender que Dios es puro, es santo, 3 veces santo. Y el pecado en nuestras vidas son como, el pecado es como una mancha, son como suciedad de los pecados de nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, tenemos que entender eso, que Dios es puro. Él, por supuesto, nos ama, ama al ser humano, a su creación, pero el pecado es algo que nos aleja de Él. ¿Sí? Entonces la palabra también dice que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y esto, bueno, lo afirma este versículo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Y por qué dice todos? Recordemos que en el encuentro anterior estábamos viendo un poquito sobre el pecado original, lo que ha sido la caída de Adán y Eva, y bueno, que ha llevado a la desobediencia, o sea, a la transgresión de la ley, ¿sí? Porque Dios desde el principio le dijo a Adán qué se podía y qué no se podía. Entonces, al haber caído Adán, todos los descendientes de Adán, como dice acá, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y bueno, si no hubiera venido nuestro Salvador, Jesús, y hubiera hecho semejante sacrificio agradable a los ojos de Dios, no tendríamos nosotros la posibilidad de poder estar en su gloria en algún momento. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta que el pecado es una transgresión que nosotros la hacemos voluntaria. Muchas veces, quizás sin darnos cuenta, porque a veces tenemos impregnadas del mundo tantas malas costumbres que a veces son pecados, no nos damos cuenta. Y es el uso cotidiano de algunas frases, de algunas acciones, de algunas cosas que no nos damos cuenta que no son agradables a los ojos de Dios y nos llevan a
seguir pecando. Bueno, lamentablemente al desobedecer Adán, también ha dejado en nosotros esa tendencia a la desobediencia. Y bueno, es de lo que Jesús nos vino a lavar con su sangre, a limpiar, a redimir. Bueno, vamos a ver otro versículo que nos habla también sobre el pecado, y está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no ha visto ni lo ha conocido. Bueno, acá una vez más nos aclara el apóstol Juan con respecto a la ley y el pecado. Dios en su majestuosidad, en su amor tan inmenso por todos nosotros, nos ha dejado sus leyes, los mandamientos, ¿sí? Que, bueno, están resumidos en 10 mandamientos principales, por supuesto son más de 600, que lo dice la palabra, pero están resumidos en 10 mandamientos. Y hoy vamos a ver un poquito de esos mandamientos, como para hacer un poco de memoria. Es algo que a veces lo estudiamos de chico y bueno, sería lindo que se nos quede en el corazón, pero a veces con el tiempo nos olvidamos un poco de esos mandatos divinos. Es nuestro Creador el que nos dejó eso a través de las tablas de la ley con Moisés, con el profeta Moisés. No para que nos sientamos cargados con esos mandamientos, sino de que lo tengamos como una guía que nos va a permitir vivir en agrado de Él, una guía que nos va a permitir no cometer tantos errores o no cometer errores que tengan consecuencias eternas. Es una guía muy importante que nosotros, la verdad que tenemos que traerla a nuestra mente permanentemente, meditarla y tratar de cumplirla. Habíamos dicho también de que en el programa anterior que el pecado, ¿qué provoca en nosotros? Tristeza, provoca desánimo, provoca vergüenza. Y por más de que otros no lo vean, lo sepamos nosotros nos sentimos así, por más que nosotros a veces quieramos ocultarlo. Cuando somos conscientes del pecado y creemos que hay un Dios que nos creó y que nos ama, no nos sentimos bien cargando ese pecado. Bueno, vamos a ver un poquito, repasar un poquito de lo que son los 10 mandamientos. Hoy vamos a ver 3. Vamos a seguir con el tema del pecado, seguramente un programa más o 2 programas más. Es un tema bastante amplio y que la verdad a mí me gustaría que se entienda realmente lo que es. Vuelvo a repetir, no que se sienta como que los mandamientos que nos da el Padre son una carga, que son imposibles de cumplir. No son imposibles de cumplir. Y cuando nosotros nos damos cuenta qué es vivir al agrado de Dios, la verdad que cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, con la fe en Cristo, el agradecimiento a Jesús que nos da esta nueva oportunidad de salvarnos, podemos caminar en ese agrado, cumpliendo los mandamientos, quizás no al pie de la letra, pero cada día es buscar superarnos en eso, estar más cerca de Dios. Bueno, el primero que me decía,
Si nos remitimos a los mandamientos, también podemos ver en el libro de Juan, primera de Juan también, capítulo 5, versículos 2 y 3, que dice: así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Realmente, cuando amamos a Dios, los mandamientos no son difíciles de cumplir. Simplemente creo que hay que ser honesto con uno mismo y meditar en la palabra, porque por más de que nosotros no veamos ese Dios siempre nos ve, siempre está pendiente de nosotros, en donde sea que estemos. Él nos está viendo y sabe qué hacemos, nos mira. Bueno, vamos por el primero, que decía: tendrás un solo Dios. Está en Éxodo 20, capítulo 2 y 3. Lo vamos a leer, eso es Antiguo Testamento. Ahora no lo vamos a leer, pero ¿de qué nos habla este mandamiento? Tendrás un solo Dios. Dios es nuestro Creador y nuestro Salvador, su Hijo Jesús, ¿sí? Él no comparte su señorío con nada ni con nadie. Él es el único y verdadero Dios, y para que Él reine, o sea nuestro Rey, sea nuestro Dios, como dice la palabra, Él tiene que ser el primero y tiene que ser el único, tiene que reinar en nuestro corazón. Y como decimos, Dios reina en mi corazón, cumpliendo sus mandamientos, caminando de una manera que a Él le agrade, que a Él no lo ofenda, de una manera humilde, de una manera justa. Como dice la palabra, Dios siempre está atento a la oración del justo, al del íntegro corazón. Bueno, todo esto remite a lo mismo. Una persona que es justa, que tiene un corazón íntegro, no va a estar pensando en la maldad. ¿Qué maldad hace mañana? Todo lo contrario. Sí, está pensando qué bondad podría hacer quizás por alguien más. Y eso no es imposible para nosotros. Creo que en la creación tan perfecta de Dios nos ha hecho seres humanos, bueno, con ese sentido humanitario, de humanidad, que también nos lleva a pensar en el otro, no solamente en nosotros. Así como nosotros tenemos nuestra familia, la queremos ver bien, le deseamos lo mejor. Bueno, creo que en el momento que nos toca ver a un necesitado, nos toca ver a alguien, al prójimo, que está mal y necesita algo, nosotros humanamente queremos y podemos muchas veces dar ese algo que necesitan. A veces inclusive un simple abrazo, una simple palabra, una simple sonrisa, un tiempito, a veces ayuda tanto al prójimo. Nunca sabemos lo que pasa en el corazón de cada persona, ¿sí? Eso solo lo sabe Dios. Pero nuestra bondad, nuestra humanidad nos lleva a pensar de que el que está al lado puede necesitar algo. Si nosotros lo estamos viendo, muchas veces acudimos o tratamos de acudir en esa ayuda, y eso es amor. Eso es el amor por el prójimo. Y ese es el amor a Dios, tenerlo en primer lugar, porque como dijo Jesús, hay dos mandamientos que son los más importantes. El primero, amar a Dios con todo el corazón, la mente, con todo lo que somos nosotros. Y el segundo, tan importante, amar al prójimo,
como a uno mismo. Entonces, el amor, que es Dios, se resume en eso. Amor por Él, por sobre todo, y amor por el que está al lado nuestro, como nosotros nos amamos. Bueno, el segundo mandamiento, hoy creo que vamos a ver dos. Para que se pueda entender e ir más despacio. No te harás ídolos, no te harás ídolos. Eso también está en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y bueno, nos sigue hablando más o menos de lo que he hablado recién. Dios es único. Nosotros, Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, por supuesto, pero Él es el único Dios. Nuestra mente es finita realmente y no alcanza realmente a entender, a comprender la grandeza, la plenitud, la majestuosidad que tiene nuestro Creador. A veces, bueno, sí, Dios se ha manifestado con diferentes nombres, pero ni siquiera en esos nombres podemos decir que cabe Dios, porque lo estaríamos limitando. Y Él es ilimitado, es todopoderoso. No podemos limitarlo ni en nada Él, en nada. Realmente no podemos limitarlo. Y sobre eso habla este segundo mandamiento, que no nos hagamos de ídolos, porque Él no cabe en nada que pueda representarse en este mundo. Él es superior a todo. Entonces, cuando nosotros nos dirijamos a Él, tenemos que saber de que Él es todo. es muy grande. Y bueno, sabemos las características que tiene el Padre, y entonces nos tenemos nosotros que, si decimos, bueno, amamos a Dios, no limitarlo a Él, buscar siempre y pensar siempre en su majestuosidad, que algún día cuando nosotros estemos en su reino vamos a poderla ver seguramente y comprender un poco más. Por ahora hay muchos misterios que de a poco los vamos revelando. A veces el Espíritu Santo nos va revelando algunas cosas, en la Biblia también logramos interpretar otras, pero aún así Dios es superior a todo lo que nosotros podamos pensar. Y bueno, y por último, sería el tercero: no usarás el nombre de Dios en vano, que también está en Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 20, versículo 7. Y bueno, este mandamiento qué importante que es tenerlo en cuenta por el hecho de que nosotros pensamos tantas cosas en lo que son las 24 horas, decimos tantas palabras en lo que son las horas que estamos activos en el día, y ya es a veces una mala costumbre, a veces nombrar, ¿no? Nombrarlo a Dios para a veces tantas frases y no es bueno. No es bueno, porque, vuelvo a repetirle, el segundo mandamiento nos dice que Él es ilimitado. Yo no puedo usarlo para esperar algo solamente, como amuleto o una expresión como... hay que tener mucho cuidado en eso, porque podemos estar quizás usando el nombre de Él en vano. Y a veces
que creo que lo hemos hecho todos seguramente en algún momento, juramentos, promesas que hacemos nosotros en nombre de Dios, usando el nombre de Él. Esto tenemos que sacar de nuestro vocabulario habitual y evitarlo. Meditemos en tan importante, tan grande que es Dios. Y vuelvo a repetir, no nos escapamos de Él en ninguna parte de este mundo. Él nos ve, Él nos observa, Él nos escucha. Y si decimos nosotros amarlos, tenemos que tener en cuenta los mandamientos que Él nos dejó. Y si está en uno de los mandamientos es porque es importante para Él. Eso tenemos que procurar meditar cada vez que vamos a nombrar algo que tenga que ver con Dios o utilizando su nombre. Realmente pensar bien qué es lo que vamos a decir, con qué fin, para que no estemos utilizando realmente su nombre en vano. Creo que eso nos va a ser de bendición. Dice la gente que cree en Dios, mucha de la gente, bueno, somos cristianos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Ahora, si nosotros seguimos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en una forma que a Dios le agrade. Cristo es el Hijo de Dios y ha vivido de una manera agradando a su Padre en todo momento. Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, también tenemos que seguir ese camino que ha hecho Cristo, de buscar cada día hacer cosas que agraden al Padre, ¿sí? Que lo glorifiquen, que glorifiquen su nombre. Ese es el verdadero camino del cristiano, si nos decimos que somos cristianos, ¿sí? No decirlo de palabra y de acciones, hacer otras cosas, ¿no? Porque sería usar vanas palabras. Y bueno, con respecto al pecado, tenemos que tener en cuenta entonces las leyes divinas. Tenemos que recordar que ¿qué es el pecado? Es justamente la transgresión, ¿sí? O infractar voluntariamente, o sea, porque nadie me obliga, yo lo elijo, yo lo decido, infractar una ley divina. Entonces, eso tiene que quedar claro, eso es el pecado. Ahora, yo, a medida que voy conociendo un poco la palabra, a medida que voy conociendo un poco a este Dios tan poderoso, tan bueno, tan fiel, y que Él con su aliento nos ha dado vida, tenemos que empezar a meditar en cómo caminamos día a día, qué elegimos cada día, qué decidimos hacer cada día, qué decidimos inclusive hasta decir cada día, ¿sí? Busquemos llevar una vida agradable a Él. Bueno, creo que nos vamos a un cortecito. Bueno, ya estamos de vuelta para hacer el cierre, la última partecita. Les dije al principio que seguramente vamos a tener un programa más hablando del pecado. El pecado es un tema extenso, pero no tiene que ser un tema que nos moleste, menos que nos asuste. Es más, es bueno saber realmente qué es el pecado, qué es pecar, qué provoca el pecado, qué consecuencias me trae.
porque yo en el momento que reconozco algo, sé que es algo, cómo es ese algo, voy a decidir voluntariamente también querer cambiar eso. Entonces es muy importante reconocer qué es el pecado. Y bueno, voy a hacer una pequeña oración de cierre, como cada encuentro, pidiéndole al Padre por lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Cada encuentro aprendemos un poquitito más sobre su palabra, un poquitito más sobre su persona y quién es este Rey de los Espíritus tan poderoso. Bien. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús te pido que nos des discernimiento, Señor, a cada uno de los que están compartiendo este tiempo donde estamos aprendiendo un poco más sobre tu palabra, aprendiendo un poco más sobre tu persona. Te pido, Padre, guíanos, danos esa luz que tiene que venir de vos, de tu sabiduría, para que nosotros comencemos a caminar en agrado tuyo, a caminar en tu palabra, a caminar en tu voluntad, sabiendo quiénes somos, sabiendo quién eres para nosotros y sabiendo qué quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te doy las gracias por este nuevo encuentro y te pido para todos los que comparten este tiempo, discernimiento, Señor. Ayúdalos, guíalos a que conozcan más de tu palabra. Amén. Bueno, será hasta el próximo sábado. Nos vamos a encontrar a la misma hora por el mismo canal. Espero que la próxima semana tratemos de estar con una Biblia. Sería bueno tener una Biblia a mano para que ustedes mismos vayan buscando, cuando marcamos un versículo, nombramos un versículo, anotarlo e irlo buscando, porque es lindo escuchar la palabra, pero también es bueno cuando ya se corta el programa, meditar sobre ella. Los dejamos marcados y lo volvemos a leer, lo meditamos. Eso va a ayudar mucho a nuestro crecimiento espiritual también, porque ha dicho Jesús, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y la Biblia es palabra que salió de la boca de Dios. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones.